Continuando con el curso, tenemos ahora lo que son las animaciones. Transiciones es a manera general, ya sea diapositiva por diapositiva o todas las diapositivas o toda una sección. Animaciones es cada uno de los elementos que lo integra. Por ejemplo, acá tengo un elemento, acá tengo otro y acá tengo otros tres, y en la parte inferior tengo otro elemento más. Voy a cambiar de color para que se note. Ahora sí. Hace unos instantes hemos visto que podemos nosotros, por ejemplo, ver acá en seleccionar, panel de selección, y acá tengo elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos tengo dentro de esta diapositiva. En animaciones, lo que puedo hacer es que para cada uno de estos elementos que funcionen de determinada manera, o sea, una especie de dar una transición personalizada a cada uno de los elementos que integran una sola diapositiva. Por ejemplo, acá yo elijo esto, entonces cuando aparezca, por ejemplo, puedo hacer que cualquiera de estas opciones se vea como transición. Por ejemplo, el número 2. Voy a elegir que vamos a elegir uno que sea bien notorio. Esto, por ejemplo, rotular de esta manera que se mueva. Vamos a cambiar el tamaño para que se note más. Vamos a poner, por ejemplo, rotular de esta manera. En contenido, acá voy a decir que quiero el segundo y que sea, por ejemplo, rebote. Este subelemento, recordemos que esta es la animación número 2. Esto, la 3, quiero que sea, vamos a ver algo notorio de esta manera. Este otro elemento que sea, cualquiera vamos a elegir. Este otro elemento, vamos a elegir acá, de esta manera. Y el último elemento, vamos a elegir este punto o otro menos notorio, o vamos a ver, vamos a cambiar el tamaño para que podamos visualizar al momento de hacer la presentación. Vamos a poner al centro. Ahora sí, cuando yo llegue a esta segunda diapositiva, los elementos comenzarán a animarse según el orden que yo le di. En animaciones, por ejemplo, les he dado cada uno. Por ejemplo, acá podemos ver 1, 2, 3, 4, están enumerados 5 y 6. Ahora voy a hacer la presentación. Muy bien, ahora voy a dar un Enter o en 3 segundos, como hemos visto. Vamos a quitar eso de las transiciones y vamos a decir de esta manera. Ahora, cuando yo de Enter recién quiero ver, ya no en 3 segundos. Ahora voy a dar Enter y veo. Por ejemplo, este último elemento no lo hemos animado. Bien, vamos a animarlo bien. Vamos a hacer que se parezca a esto. Ahora sí. Cuando yo vengo acá y hago un Enter, no me aparece ningún elemento porque tengo que hacer un Enter para cada uno de los elementos que lo he agregado, por eso estaban enumerados. Hago un Enter y me aparece el primer elemento, otro Enter, el segundo elemento, otro Enter, el tercer elemento, otro más, el cuarto, tenemos un quinto y voy a hacer un último Enter para que me aparezca el texto. Entonces hemos visto que al momento de llegar a esta diapositiva han comenzado las animaciones de forma jerárquica. Esto de las animaciones acá, por ejemplo, tiene un grado muy avanzado de configuración. Por ejemplo, acá podemos venir a opciones, acá ver los efectos y las características, y enseguida vamos a ver cómo funcionan las mismas. Acá, por ejemplo,
Podemos elegir cualquiera de estos. Y podemos ver las opciones como acá dice exactamente como un objeto. Muy bien. Podemos agregar más animaciones a cada uno de los elementos aparte de estas animaciones preestablecidas. Como decía, acá tenemos animaciones muy avanzadas. En esta parte es donde yo quería resaltar. Tenemos acá un panel de animaciones. Esto es una especie de línea de tiempo como en los programas de edición de video. Por ejemplo, esto tiene una duración hasta acá, por ejemplo, de 2 segundos. Yo podría alargarlo o cambiar, por ejemplo, este elemento y que después de unos segundos previos recién comience a funcionar. El inicio es en el segundo 2 y el final en el segundo 4. Incluso podría cambiar el inicio hasta el segundo número 5 y así sucesivamente. Muchísimo más. Entonces puedo personalizar. También puedo cambiar el tiempo que tomará en ejecutarse. Por ejemplo, voy a poner unos 4 segundos. Si yo ahora vengo acá y voy a hacer la presentación, voy a venir acá, ahora voy a hacer un enter, voy a comenzar animación haciendo un enter, tarda 4 segundos en hacer esta animación del número 2. Entonces hemos visto nosotros que realmente podemos configurar acá el número 2, por ejemplo. Acá puedo cambiar el inicio, el final y la duración del efecto. Puedo agregar acá 2 animaciones al mismo elemento. Por ejemplo, al 2 puedo acá agregar otra animación de, por ejemplo, esto, y puedo visualizar perfectamente. El número 2 lo tengo acá y también en el número 7 se vuelve a repetir otro efecto para el número 2. Ahora voy a venir a inicio, voy a hacer la presentación, voy a hacer un enter. Al comienzo hago un enter y el número 2 tarda 4 segundos como lo he establecido. Luego aparecen los siguientes elementos, luego el siguiente, el siguiente y supuestamente el último. Pero como yo he agregado un nuevo efecto al número 2, vamos a ver qué pasa. Nuevamente me lo da efecto al número 2. Entonces puedo seguir yo dando efectos más y más a cada uno. Por ejemplo, si yo quiero previsualizar ahora, acá sin necesidad de hacer mi presentación, puedo reproducir todo y vemos ahora cómo se visualiza. Y luego el siguiente y así sucesivamente. Muy bien. Estos efectos totalmente personalizables, por ejemplo acá, como hemos visto, podemos agregar más animaciones a cada uno de nuestros elementos. Tenemos acá para desencadenar. ¿Qué significa desencadenar? Que ya no esté el 1. Por lo tanto, puedo acá este elemento con este elemento desencadenar y que ya no esté numerado. Por ejemplo, acá puedo desencadenar cualquiera de estos elementos. Por ejemplo, el número 6. Entonces, desde el 6 empieza otras animaciones. Por ejemplo, el número 2 que anteriormente estaba. Podemos reproducir ahora todo. El primer elemento tenemos acá, luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y este último elemento ya no, porque no corresponde, está desencadenado. Así que en la subsiguiente diapositiva es probable que recién comience a funcionar. Muy bien, aparte de eso tenemos en animaciones acá cómo va a comenzar el inicio de esta animación cuando yo ingrese a esta diapositiva. Yo he dicho que cada que haga un clic recién comience la animación.
puedo hacer que con la anterior animación automáticamente me haga la subsiguiente y la subsiguiente, o después de la anterior sin que yo haga nada. Por ejemplo, acá hemos dicho, si hago mi presentación, entonces tengo que hacer un enter para la primera animación, hacer otro enter para la subsiguiente animación, pero yo configurando todos estos elementos podría hacer que simplemente estas animaciones comiencen exactamente con la anterior, por ejemplo simultáneamente con la anterior o después de la anterior. Si yo pongo simultáneamente, ahora al momento de reproducir, todos los elementos simultáneamente se reproducen. Pero si yo elijo, recordemos que podemos utilizar la tecla Shift, digo que después de la anterior, ahora cuando yo haga mi presentación voy a hacer un solo enter para el primer elemento. Voy a hacer un enter para el primer elemento y los subsiguientes se van a cargar automáticamente sin que yo haga nada, como estamos viendo ahora. Yo no estoy apretando ninguna tecla. Entonces de esa manera puedo personalizar mis animaciones. Y también tengo la duración, pero recordemos que cada uno de estos elementos tiene su propia duración. Si yo voy a utilizar un solo tipo de animación, acá para cada uno hemos elegido un diferente tipo de animación. Si yo voy a elegir para cada uno de estos elementos tan solo uno y no diferentes, entonces puedo cambiar la duración y hacer que todos estos elementos, por ejemplo, tenga una duración. Vamos a elegir primero acá simultáneamente y que la duración sea de aproximadamente un segundo. Acá vemos, por ejemplo, que tenemos un segundo. Vamos a poner 3 segundos. Muy bien. Sin retraso, o sea, antes de comenzar que no haya un espacio. Entonces no lo estamos poniendo retraso. Muy bien. Entonces, cuando yo haga mi presentación acá, al siguiente, ahora todos simultáneamente se están animando en el tiempo que yo les he dicho, 3 segundos. Y por último tenemos reordenar esto. Por ejemplo, este elemento es el primero que se anima. Voy a borrar este elemento. Solo nos vamos a quedar acá. Entonces, como todo es simultáneamente, acá nos dispone de un solo elemento. Pero si yo le digo acá, por ejemplo, después del anterior, e incluso tenemos ordenado, o al hacer un clic, acá tenemos ordenado del 1 al 6. Pero si yo quiero que primero se anime este título, después esto, entonces este título que ahora estoy seleccionando, puedo moverlo antes y va a ser el primer elemento que se reproduzca. El segundo puede ser este y voy a mover a la parte superior y así reorganizar. Este elemento que era el primero lo voy a llevar hasta el final y ya está. Ahora si reproduzco todo, vemos que todos los elementos están funcionando como lo hemos indicado. Vamos a venir acá, ahora sí. Vamos a reproducir todo. Vamos a ver primero esto, luego el siguiente, luego el subsiguiente. Ya no está en el orden que anteriormente habíamos mostrado, está como acabamos de configurarlo. Y al finalizar recién el número 2. Entonces ha funcionado de manera muy adecuada y apropiada. Así que ya sabemos cómo personalizar absolutamente todas nuestras animaciones. Luego estaremos viendo esto de la presentación con diapositivas.